¿Les gustaría ir al cine? El Capitalino y Cinépolis tenemos entradas para el cine. Quédense al final de este video y les diremos cómo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de en dónde nos estén escuchando. Mi nombre es Eric Vázquez y esta es, una vez más, la semana con el Junior. Creo que cada semana tenemos menos viewers, ¿no? Pues por lo menos en el foro, güey. Pues sí, ya, nadie interactúa con nosotros, pero eso es lo chido, que puedes decir pendejadas a gusto y nadie te ve, güey. Bueno, Nada más lo hacemos por amor al arte, güey. bueno, pero lo ves 27 veces en tu casa, güey. Digas que fueron 27. No, pero ni siquiera los cuenta, lo cuenta como una, pero bueno. Tenemos los temas de la semana, de lo que acaba de ocurrir y lo que probablemente podrá ocurrir esta semana. Y empezamos, tema número 1. Y aunque nos gustaría tratar de darle un giro un tanto menos trágico, pues tenemos que hablar de las masacres. Esas de las que el presidente se sigue riendo y de las de que el presidente afirma que ya no existen. Ahí están las masacres. El fin de semana pasada, una masacre en Guanajuato en un balneario. 20 presuntos sicarios, todavía son presuntos, no sabemos si realmente son pertenecientes al crimen organizado, entraron a un balneario y acribillaron a 7 personas, entre los cuales se encontraba un niño de 7 años. Aparentemente el gobernador de Guanajuato, Diego Sinahue, mencionó que esto pues era un ajuste de cuentas porque fueron directamente contra la familia entre sicarios del cártel de Santa Rosa de Lima, quienes pues, por supuesto se disputan el control del territorio. Por supuesto que también no faltan aquellos carroñeros, tanto de derecha como de izquierda, quienes buscan apropiarse del discurso y culpar tanto al gobierno federal como al gobierno estatal. Sea quien sea la culpa, nosotros desde aquí les decimos, chinguen a su madre a ambos gobiernos. ¿Por qué? Porque nos han sumergido en una masacre y en una vorágine interminable. Todas las semanas hemos estado dando noticias de este tipo y esta semana no es la excepción. Con pequeños cambios, pequeñas diferencias, y lo que a mí personalmente me lastima incluso un poco es que hoy fue un niño de 7 años que sin deberla ni temerla estaba ahí. Veremos cuáles son las reacciones tanto del presidente como del gobernador. Lo único que esperemos es que pues ahora no se vuelva a cagar de risa con las masacres nuevas. Y lo peor de todo es que muy probablemente esta noticia pasará a la historia. ¿Por qué? Porque esta semana, mañana, pasado mañana, el jueves, pues seguramente habrá otra masacre en algún otro estado. Vamos bien, ¿eh? Y no va a ser de fútbol, güey. No. Lo peor de todo. Desgraciadamente provocada por todo esto. Y pues, no sé si la culpa seguirá siendo de Calderón o de Peña. El punto es que a un año y medio de terminar esta administración, pues los responsables siguen sin salir a decir perdón. Está cabrón. Punto número 2. Te enteraste de Luis Crescencio Sandoval, titular de la Sedena. Vale. Luis Crescencio Sandoval, titular de la Sedena. El diario El Universal reveló que pues el pobre angelito vivía a costa del erario, como muchos de estos, pero no solamente eso, sino que se iba de viaje a hoteles de lujo, con aviones de lujo, a una vida privada. Llevaba no solamente a su esposa o a sus hijos, sino incluso a la suegra, el perico, el perro y hasta la chacha prácticamente. Además de eso, esto está bueno, se llevaba 10 achichincles, entre ellos un doctor, porque el señor ya está grande, alguna traductora. ¿Su papá ya está grande? La tuya, se llevaba a la mamá, perdón, a todos estos achichincles, entre ellos, estos que estoy mencionando, porque obviamente si vas a ir a otro lugar, necesitas un intérprete que te traduzca absolutamente todo, ¿no? ¿Cuáles son algunos de los destinos? Corea del Sur, porque Corea del Norte está muy pinche, ¿no? Sí, ¿El norte no es consecuente? No, pero de hecho Sandoval nunca ha declarado que es antineoliberal, él vive bastante bien. Entonces, Nueva York, destinos como Francia, pero pues no es el Nueva York pedorro al que tú vas, o sea, ese güey sí va al Nueva York de Central Park. No aquí en Nueva York de la... No en la calle de Nueva York, de la zona rosa. No, en la... ¿Cómo se llama? ¿En la Juárez? World Trade Center. Ah, en la Juárez, güey, ¿no? El World Trade Center, ¿dónde está?
Es la colonia, Ibla Juárez, güey. Bueno, ahí donde está el World Trade Center, güey. No es en esas calles de Nueva York, sino al estado de Nueva York, allá en la Unión Americana. Ojo, no era con Dechi. Que lo que implica que los que se supone eran diferentes resultaron iguales o peores. La corrupción que ya se había acabado, solamente nos vamos enterando que se va incrementando, se va acrecentando y que ahora pues, los beneficiados de esa corrupción pues nada más cambiaron de papel. ¿El avión presidencial? El avión presidencial sigue sin venderse, pero eso vamos a hablarlo más al ratito en las últimas. Tercera, Francisco Garduño. ¿Te acuerdas de Francisco Garduño? ¿Alguien se acuerda de Francisco Garduño? Y ahí es donde toda la banda dice, pero como nada más hay uno, pues entonces, di tú no, güey. Es el titular del Instituto Nacional de Migración. Resulta que la FGR giró una orden para que el señor, no para detenerlo, sino que comparezca el 21 de abril próximo por los 40 migrantes asesinados hace un par de semanas. ¿Te acuerdas que lo comentábamos aquí? Que al final, una vez más, ni el secretario de Gobernación, ni el secretario de Relaciones Exteriores y por supuesto este guate van a renunciar o van a ser culpables. Solamente los están citando a declarar para determinar qué fue lo que ocurrió. Y como podemos intuir o prever desde ahorita, desde este espacio, es que va a quedar todo en una disculpa. A Garduño muy probablemente lo quiten de el Instituto Nacional de Migración, pero que lo manden a, no sé, ahora a Segalmex, que lo manden a alguna otra secretaría o a una otra dependencia, ¿no? Para que termine su vida a gusto, ¿sí? Después de 40 migrantes asesinados, No fue el Estado. nadie es culpable, pero lo bueno es que exacto. Mientras que en los gobiernos anteriores era el Estado, en este gobierno ya no es el Estado. Vamos bien. Punto número 4. ¿Ubicas a un cuate que se llama Andrés Manuel López Obrador? No. Dicen que es el presidente de este país. Pues resulta que la semana pasada mencionó que no quería ir al Senado a entregar la medalla Belisario Domínguez a su amiga incondicional Elena Poniatowska, porque bajo el pretexto de que la gente se ponía histérica y que la gente se ponía muy ruda, la gente se ponía muy loca y que le iban a reclamar muchísimas cosas. Entre ellas, ¿quiénes? Xóchitl Gálvez y Lili Telles. Neta, tenerle miedo a Xóchitl Gálvez o Lili Telles está cabrón, ¿no? Y pues resulta que Andrés Manuel decidió que no va a ir al Senado porque debe de cuidar la investidura presidencial, que implica esa investidura que ha sido bien cuidada, saludando a la mamá del Chapo, comiendo con algunos miembros del cártel de Sinaloa. Es en donde pues, vemos a la investidura presidencial en pants y prácticamente orinado. Es en donde vemos a la investidura presidencial apantallado y hecho chiquito frente al gobierno de Estados Unidos. Esa investidura presidencial que no ha querido reunirse con los niños con cáncer o el propio Javier Sicilia, que me cague ese güey, pero de todos modos. Esa misma investidura presidencial que se rió de las masacres, esa misma investidura presidencial que se rió después de los 40 asesinados hace un par de semanas en los albergues de migración. Esa es la investidura presidencial que debe de cuidar el presidente. Entonces no va a ir al Senado porque tiene que cuidar la investidura presidencial. Punto número 5. ¿Llevan 5? No, ya va, iba el 4, ahora va el 5. Desaparece el INAI. Bueno, buscan desaparecer al INAI. Una filtración, un audio, otra vez por el enemigo número 1 del presidente Carlos Loret y Latinos. ¿Te imaginabas, güey, que Carlos Loret se hubiera vuelto una piedra en el zapato? Está cabrón el mundo de cabeza, Va a ser tú, güey. Puta, el mundo de cabeza. Loret de Mola reveló un audio en donde se escucha a Adán Augusto, tu abuelito, diciendo y dando instrucciones. Ese sí ya está grande. Dando instrucciones completamente así, sin tapujos, sin nada, a los senadores de Morena para decirles que el escenario ideal es desaparecer al INAI. Ese instituto de acceso a la información en donde nos ha dicho que gracias a que nosotros ciudadanos podemos pedir y consultar cualquier información referente al gobierno, pues ha revelado escándalos como la Casa Blanca, como Segalmex, como los contratos del gobierno para construir el segundo piso del periférico cuando estaba Andrés Manuel, que los contratos de Riobó, los contratos de el ejército con el AIFA, con la refinería de Dos Bocas,
con el famoso Tren Maya, ese instituto que ha revelado la Casa Blanca, ese instituto, la Casa Gris, perdón, que nos habla sobre, no, de hecho fue el que nos dijo también lo de la Casa Blanca con Peña, acuérdate. Sí, claro. Pero cuando era con Peña, pues era un instituto más que deseable, y ahora que hablamos de la Casa Gris, pues ya no funciona. Lo que nos ha dicho sobre la línea 12, la Casa Gris del Bodoque, todos los contratos sin licitar, la Casa Gris del Bodoque. Ese instituto es el que quieren eliminar. ¿Por qué? Sobre pretexto de que cuesta mucho. Según el presidente, cuesta 1,000 millones de pesos al año. Habría que recordar pues cuánto es la estafa de Segalmex, que creo que es un poquitito más que esos 1,000 millones. Habría que revisar de cuánto es pues, el desfalco de Dos Bocas, que originalmente iba a ser de 8,000 millones y ya vamos en más del doble, creo que vamos en 20,000 millones. Habría que recordar de cuánto es el desfalco por el AIFA y la cancelación de Texcoco. Entonces, sí es un instituto caro, pero si a eso nos vamos, entonces quitemos todos los institutos que han estado en este sexenio. Punto número 6. Para variar, el metro de la Ciudad de México. Fin de semana se cayó una estructura, no pasó a mayores, pero pues finalmente es parte de, o el reflejo de un gobierno que nada más no le halla la forma. Mientras Claudia Sheinbaum, tu tía, estaba de gira en Nuevo León con tu primo, el Samuel García, pues aquí en la Ciudad de México, aquí en la Ciudad de México, pues se cayó unas traves en la construcción o en la reparación de la línea 12, la cual supuestamente iba a estar terminada para marzo de este año. Ya estamos en abril y no se ve para cuándo vayan a terminar. Afortunadamente el presidente es hombre de palabra, no sé qué tipo de palabra se refiera, pero ya a poco de inaugurar esta magna obra o reinaugurarla. Y mientras el metro se cae a pedazos, pues vamos a tener a Rosalía en el Zócalo. ¿Sabes cuánto cobra Rosalía? 1,000,000 de euros. No tanto, pero Sí, casi, 400,000. no, entre 400,000 y 800,000 dólares, no llega al millón. No, ya esos niveles, 200,000 son 200,000. Digo, para ti son cacahuates, pero pues uno que es prole, pues sí es una lanita. Entonces, pues vamos a destinar entre 400 y 800,000 dólares para contratar o para traer a Rosalía gratis al Zócalo, mientras que el metro se cae a pedazos. Y como siempre, los pretextos son: es que a la gente de derecha no le gusta la cultura, y es que son bien clasistas, y es que pero además deje eso, y el punto no es si traes a alguien populachero o alguien de música clásica. El punto son los pretextos que se utilizan o los argumentos pendejos que se utilizan, en el sentido de todo es blanco y negro. Entonces, si estás en mi contra es porque eres un clasista, y si estás a favor es porque eres parte del pueblo. La neta no, hay un chingo de gente que viaja en metro y no quiere a Rosalía. Así que Sheinbaum, no mames. Punto número 7. Esta también está buena, La DEA infiltra a los chapitos. ¿Te enteraste de ese? No, yo sí. Se reveló que la DEA infiltró al cártel de Sinaloa, metió agentes directamente al cártel, y más que el presidente hablar y mencionar o enojarse o ver de qué forma podemos colaborar con la DEA, se encabronó porque los habían infiltrado. Esta violación a la soberanía del narco. No, pero a la soberanía sí, por un lado sí tiene razón. ¿Qué chingados tiene que hacer la DEA aquí sin permiso, infiltrándose? Obviamente no iban a decirle al presidente o al ejército: oye, vamos a infiltrar al narco, porque no sé por qué le hubieran dicho a los chapitos. Ahí van algunos agentes. Pero también por el otro lado tiene razón. Si no ha sido por la DEA, muy probablemente muchos de los narcos, muchos de los capos que han detenido, nunca los hubieran detenido. ¿Por qué? Porque es clara la filtración que tienen dentro de las instituciones mexicanas el narcotráfico. Entonces, el presidente pues se quejó, insisto, sí, por un lado sí tiene razón, no tienen por qué meterse, pero también por el otro lado, la DEA tiene razón ante la incompetencia y la inoperatividad del gobierno mexicano ante este cártel. ¿De qué se les acusa a los chapitos? Entre otras cosas, tráfico de fentanilo, obviamente, la droga de moda a Estados Unidos, distribución de precursores. En China, no mames. Sí, aquí en México no se consumen drogas tampoco, ni marihuana, ni nada, ¿no?
recolectar ganancia, lavado de dinero, posesión, esta está buena, posesión de armas destructivas. Según yo, cualquier arma es destructiva, ¿no? O sea, delincuencia organizada, como siempre. Entonces la DEA y Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, se muere por tener a toda la familia de Guzmán Loera en la cárcel de Estados Unidos. Yo creo que saben que aquí en México, por lo menos en este sexenio, no se les va a tocar. Entonces andan un tanto apurados por detenerlos y llevárselos para allá. Bueno. Punto número 8. Terminamos. Noticias sin relevancia. El avión no se ha vendido. ¿Verdad? ¿A poco? ¿Y si me lo gané qué? Y de hecho, acuérdate que los premios nunca se entregaron. No importa cuándo des esta noticia, siempre es vigente. Calderón sigue libre. No se han juzgado a ningún expresidente y todos están a gustísimo de la libertad que el Estado mexicano les proporciona. A pesar de que hubo una consulta ciudadana. La gasolina no está a 10 pesos. Yo sigo esperando. El metro no funciona, para variar, y el AIFA sigue sin pasajeros. No importa cuándo leamos esto. Mi nombre es Eric Vázquez. En la producción estuvo Paulino Sánchez, nada más. Paulino Sánchez en la cámara fija, detrás de cámaras, en el micrófono, en la iluminación, absolutamente todo. El conejo Box haciendo todo. Y ni una cosa hace bien. Y ni una cosa hace bien, pero aquí déjenlo. Nos estamos viendo. Síganos en nuestras redes sociales. Aparece en este momento aquí. Nos estamos viendo la semana que entra. Hasta luego. Buen día. Como lo prometido es deuda, tenemos entradas para Cinépolis. Lo único que tienes que hacer es mandar una captura a promociones@elcapitalino.mx y te ganarás tus entradas a Cinépolis. Cinépolis, la capital del cine.